Un pequeño disclaimer antes de meternos de lleno en todo esto. Como sabrás, aquí en Petrohead Garage todo lo que hacemos es formación técnica en automoción en cualquiera de sus ámbitos y siempre lo compartimos aquí de forma gratuita para que todo el mundo pueda verlo, pueda formarse, pueda hacerlo si le interesa y demás. Pero como ya nos estamos metiendo en temas ya bastante complicadetes, vas a asumir ciertos conocimientos que ya previamente hemos dado en capítulos y series anteriores, como por ejemplo temas de mecánica de motores, temas de electricidad básica y no tan básica, y todo esto que vamos a hacer aquí de temas de electrónica lo explicaremos desde cero, pero siempre con la precaución de que lo que te contemos nosotros, siempre después en tu proyecto, vas a tener que investigar por tu cuenta o adaptarlo de tal manera, porque nosotros lo que no vamos a poder hacer es darte soporte de ningún tipo. Nosotros publicamos toda esta información y después en los comentarios, si hay dudas, intentamos resolverlas, pero no podemos ir respondiendo las dudas particulares de cada proyecto, de cada uno, porque es inabarcable. Entonces, digamos que esto que te soltamos aquí es la información de lo que nosotros vamos aprendiendo sobre sistemas de vehículos y a partir de ahí cada uno tiene que ser responsable de qué es lo que toca, cómo lo toca, e investigar su propio proyecto. Por eso, ten en cuenta que todo esto que vas a ver aquí, al igual que todo lo que hemos visto anteriormente, si no sabes lo que estás haciendo, puedes provocar daños en tu vehículo y si ya nos metemos en temas de electrónica como tal, puedes joder alguna unidad o lo que sea. Y aunque el sistema CAN bus es un sistema muy robusto, bastante a prueba de fallos, como ya vimos en capítulos anteriores, ten en cuenta que puedes provocar daños si no sabes lo que estás haciendo. Entonces, mucho cuidadito. Por eso antes de hacer nada, míralo 2 veces, estate seguro de lo que vas a hacer y si no estás muy seguro, por lo menos asume que puedes cargarte algo, ¿vale? Así que ya una vez dicho, vamos a ponernos a ello. Pues bien, Petrohead, vamos a entender lo primero qué es el CAN bus y qué ventajas tiene con respecto a un vehículo como aquellos que estás viendo por mi alrededor, en los que tenían sistemas analógicos, convencionales, para llevar alimentaciones o comunicación entre diferentes unidades, sensores, actuadores. CAN bus está dividido en 2 términos, CAN y bus. CAN es el acrónimo para Controller Area Network. Es un sistema de comunicación que la ventaja que tiene es que es estándar. Es decir, seguramente tu coche, si es de finales de los 90 hacia adelante, tendrá el sistema CAN bus, con lo cual todo lo que veas aquí en futuros capítulos te valdrá, porque es un estándar de la industria. Y no solo se aplica a vehículos, se aplica a maquinaria industrial, a motos, a sistemas de control de diferentes sistemas de industria, etcétera, etcétera. CAN bus, para entendernos, es un lenguaje de comunicación entre unidades, sensores y actuadores. El segundo término es bus, es la unión entre esas diferentes unidades para ver cómo se comunican entre ellas. Para entendernos, es el método que usas para unir 2 unidades electrónicas o un sensor con una centralita o un actuador con una centralita o lo que tú quieras para llevar la información de uno a otro y viceversa. Y lo bueno de todo este sistema es que al ser estándar, y por cómo funciona este protocolo CAN bus o CAN bus, como lo quieras pronunciar, es que por cómo funciona, la ventaja en ahorro de cableado y modificación de un vehículo son gigantescas. Lo que hace el CAN bus, es decir, esto que estás viendo aquí, que es el CAN bus de un vehículo que tengo pinchado justo detrás de la cámara, todo esto de aquí son bits y bytes, son ceros y unos, que en vez de utilizar señales de voltaje analógico como teníamos antes en todo lo que hemos visto capítulos anteriores, ahora esto lo que tiene son paquetes de datos, son ceros y unos que contienen determinada información, como por ejemplo las revoluciones del motor, cuánto has pisado el acelerador, la temperatura del motor, si una ventanilla está abierta o no, si un sistema ADAS de tu coche o la cámara delantera ha encontrado determinado dato y hace que te frene el coche, pues todo ese tipo de datos están metidos dentro de las diferentes redes CAN bus que lleva un vehículo. Y ya te voy diciendo que a día de hoy un vehículo del 2022 como esto que estás viendo aquí puede tener muchas unidades de CAN bus y por eso tenemos que empezar desde lo básico para ver qué diferencias hay entre todas ellas, si los protocolos son siempre los mismos, si puedo sacar datos de una para meterlos en otra, etcétera, etcétera. La ventaja de utilizar todo esto y por lo que yo creo que a ti te puede interesar aprender todo lo que sean sistemas de protocolo CAN, es que el ahorro de cableado y la posibilidad de modificación de un sistema con un coche con CAN bus son muchísimo más amplias, son muchísimo más rápidas y son muchísimo más fáciles de hacer que en un vehículo convencional. Y te pongo un ejemplo. Vamos a tomar como ejemplo ese coche que tengo a mi derecha, a tu izquierda la pantalla, que es el Peugeot 205 RFS.
Si ya nos has visto desde hace un tiempo, verás que ese coche es un 205 que de original le queda a la carrocería, única y exclusivamente. A ese coche se le cogió toda la mecánica de un Saro VTS, de un 205 GTI, de un 306 GTI, incluso un 405, se hizo un popurrí y se metió para adentro, se homologó para calle y ahora podemos circular con él. Pasamos de 50 caballos a 170, pero ese coche no tiene CAN bus. Entonces, ¿qué ocurre cuando un coche no tiene CAN bus? Y te pongo el ejemplo del cuadro de ese vehículo, el cuadro de instrumentos. Si yo quiero llevar al cuadro la señal de, por ejemplo, velocidad del coche, revoluciones del motor, temperatura del refrigerante, de aceite, presión de aceite, etcétera, etcétera, ¿qué tengo que hacer? Tengo que llevar, por ejemplo, de la presión de aceite del motor, cable de señal de presión de aceite al cuadro, alimentación y masa. Eso como mínimo. ¿Qué ocurre si quiero hacer lo mismo con la temperatura del aceite o del refrigerante? Idem de idem. Del sensor a la centralita del motor y de la centralita del motor al cuadro de instrumentos. ¿Qué pasa si quiero ponerle un indicador del soplado del turbo? Pues tengo que llevar cables desde el sensor de presión del turbo hasta el cuadro de instrumento. Y si quiero que se ilumine, tengo que llevar otro positivo y otra masa para la iluminación del cuadro. E imagínate que después ese valor de, por ejemplo, la velocidad del vehículo no solo tuviese que ir desde las ruedas hasta la centralita del motor y de la centralita del motor al cuadro de instrumentos. E imagínate que tú quieres que, según la velocidad del vehículo, el volumen de la música vaya aumentando. ¿Qué tendrías que hacer? Llevar más cables o desde la centralita del motor a la unidad de carrocería, por ejemplo, multimedia, o desde el propio sensor a la carrocería, al módulo de carrocería. ¿Qué problema vemos ahí? Que la cantidad de cable que tenemos que utilizar es muchísima. Y cuantas más opciones quieres meterle a un vehículo, más cable tienes que llevar. Y ya no solo por el tema de la complejidad del cableado o que tengas que tirar líneas con el riesgo que se conlleva tanto en peso como en complejidad, como en conectores intermedios, etcétera, etcétera. El problema con todo esto es que si después quieres hacer algún tipo de modificación, tendrías que modificar el cableado. Te pongo un ejemplo. Imagínate que yo quiero en ese vehículo, en el 205, en el cuadro de instrumentos, por lo que sea, quiero modificar, en vez de que me aparezca la presión de aceite aquí, quiero que me aparezca aquí. O quiero que en vez de aparecerme la presión de aceite, quiero que me aparezca el volumen de la radio. Tendría que llevar cables desde cada uno de los sensores y unidades al cuadro de instrumentos y modificar de alguna manera el cuadro para que se viese. Ventajas del CAN bus, que todo eso lo puedo hacer por simple programación. Porque en el CAN bus lo que estás viendo tú aquí no es solo la comunicación entre una unidad y un sensor o entre una unidad y otra, sino que es por el bus, por el bus, esos dos cables que verás después que lleva el sistema CAN bus. Ahí todas las unidades de la red lo que hacen es vomitar los datos. Todas las unidades de sensores, actuadores, centralitas y demás vomitan todos los datos aquí. Ahora mismo, lo que estás viendo en esta pantalla puede ser desde, oye, cómo está el contacto del vehículo, si el motor está en marcha o no, cuál es la presión de aceite, revoluciones, si la ventanilla está abierta, si tienes un fallo en el sensor de temperatura del refrigerante, etcétera, etcétera. Todo eso se vuelca aquí. Y después es ya cada unidad la que tome la decisión de si ese dato le interesa o no le interesa. Es la ventaja del sistema CAN bus con respecto a un sistema tradicional y analógico como los coches que estás viendo aquí, que no tenemos que llevar cables desde cada sensor y actuador o centralita a cada una de las unidades que puedan tomar esos datos, sino que lo que hacemos es, a través de dos hilos que veremos después y a lo largo de próximos capítulos, a través de esos dos hilos, toda unidad que esté metida en esa red vomita la información y después cada una coge los datos que cada uno le interesen. Como puedes ver, eso es una ventaja de la hostia, porque realmente tú lo único que vas a hacer es, a cada unidad, por ejemplo, unidad de control de motor, de carrocería, multimedia, de unidad de frenos, unidad ABS, el sistema de los airbags, todo eso al final se va a comunicar entre sí. Lo único que vas a tener que hacer es llevar dos cablecitos a todas las unidades para que entre ellas se comuniquen, aparte de sus alimentaciones y masas. Es decir, pasamos de muchos cables a muchas partes diferentes a pocos cables cubriendo todo el vehículo. Es una ventaja cojonuda del CAN bus. ¿Y por qué te interesa a ti como Petrohead aprender sobre todo esto? Porque todo eso, al ser estándar, no solo lo puedes extraer de tu vehículo actual, como el coche que tengo yo ahí atrás. Si yo, por ejemplo, quiero sustituir una unidad del coche, o por ejemplo, quiero cambiarle el tipo de cuadro, o modificar la información que sale en ese cuadro de instrumentos, o ponerle una pantalla adicional, o quiero ponerle más opciones como quiero ver la temperatura de los neumáticos, quiero ponerle un alerón con gestión activa, etcétera, etcétera. Todo eso con el CAN bus, si yo soy capaz
de extraer esos datos, modificarlos y volverlos a mandar a la red y después ponerle unidades o hardware que es aftermarket, el coche lo puedo modificar por completo. Y además, lo veremos en futuros capítulos, tienes muchas ventajas más, como por ejemplo, no vas a necesitar relés, no vas a necesitar fusibles, puedes rearmar sistemas eléctricos que hayan fallado. Por ejemplo, si tiene un alto consumo puedo hacer que pare y que se reinicie, no tengo que cambiarle un fusible, no corro el riesgo de que un relé se me quede atascado por óxido o por lo que sea. Yo puedo hacer que, por ejemplo, cuando arranque el motor y si detecta la temperatura es fría, pues que me saque un mensaje en el cuadro de instrumentos que te pone ahí calentando o todavía frío. O puedo hacer, si tengo botones analógicos como ese 205 de ahí, si por ejemplo es de la luneta trasera, puedo hacer que sea el de los limpias delanteros. Incluso puedo hacer que toda la estrategia de funcionamiento del coche sea completamente distinta. Entonces las posibilidades y ventajas del CAN bus son enormes, enormes. Y es precisamente por lo que estamos aquí, para llegar a entender todo esto. Petrohead, una cosita antes de que te vayas. Todo esto que estamos contando aquí, todo lo que hacemos en el canal, toda esta formación técnica gratuita que nosotros hacemos, como sabrás, no está arreglada. Es decir, tú aunque te veas los vídeos de Petrohead Garage, nadie te va a dar un título en el que, oye, certifico que Menganito sabe cómo utilizar el osciloscopio o sabe la electricidad básica. No vas a tener con estos vídeos ningún título oficial que te permita dedicarte al mundo de la automoción. Pero con MasterD, que es el patrocinador de estos vídeos, sí puedes. MasterD tiene una serie de cursos de formación técnica de automoción que están muy canela en rama. Ya sea desde mecánica, electromecánica, vehículos híbridos y eléctricos, puntos de recarga de automóviles, etcétera, etcétera. Además en una modalidad presencial y online para que así tú puedas compaginar otras actividades, otro trabajo, otros estudios con estos estudios para después tener la posibilidad de sacarte certificaciones oficiales, que eso después te permita dedicarte profesionalmente al mundo de motor si es lo que tú quieres. Esos cursos nosotros los hemos hecho y te digo que están muy guay. Entonces, si quieres dedicarte al mundo de la automoción o quieres saber más sobre todo esto y tener titulación oficial, te animo a que ahí abajo pinches en los enlaces de los cursos que te interesen, tú le eches un ojo al temario y si te cuadra, que les des sus datos ahí en solicitar información, porque ellos te mandarán toda la información necesaria de cada curso que te interese, tú les contarás el objetivo a donde quieres llegar, tus necesidades y así entre todos cuadraréis si ese curso está destinado para ti. Porque no mola. Sí, o porque estamos enfermos.